Bueno, esta mesa está dedicada a la participación ciudadana en las políticas de comunicación. Democratizar los medios, como sabemos, es una tarea permanente e inacabada que involucra a muchos sectores y actores. Y hoy en esta mesa tenemos la suerte de poder contar con una representación de los diferentes actores que están implicados en este frente de democratizar la comunicación. Es un enorme placer contar con la presencia y con la gran experiencia de las personas que nos acompañan hoy aquí en esta mesa. Y va a dar entrada a la profesora Cecilia Crolling. Te mandamos saludos y es un placer, decía, presentarte. Cecilia es experta en comunicación popular y en movimientos sociales, es profesora de Brasil, y os animamos a consultar sus artículos y libros en su página web, que son de acceso abierto, y bueno, pues la verdad que hace unas aportaciones que son de lectura obligada. También es un placer saludar al vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Ángel García Castillejo. Muchas gracias por estar aquí. Además, Ángel ha sido director de Audiovisual y Servicio Público de la Corporación de Radio y Televisión Española, además de asesorar a organismos como la UNESCO y a la Unión Europea de Radiodifusión. También es un placer saludar a Agustín, que lo tengo ahí al fondo, secretario general de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas. Agustín cuenta con una vasta trayectoria profesional. También ha sido reconocido por su labor como sindicalista, defendiendo los derechos y las condiciones laborales de las personas que se dedican a la información. Y, como no, es también un placer saludar a José Emilio Pérez, presidente de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Muy buenos días, José Emilio. Además, José Emilio es miembro de RICAP también, profesor. Ha contribuido enormemente a la historia de la radio alternativa, a la historia de la radio y las mujeres. Así como veis, tenemos una mesa completísima. Aquí el reto va a ser ceñirnos a los tiempos, porque quisiéramos dedicar 10 minutillos a preguntas del público, si nos da tiempo. Y bueno, la parte buena de ser la última mesa antes del almuerzo es que bueno, podemos continuar charlando después también. Así que vamos a empezar con un primer bloque dedicado a preguntas sobre las políticas específicas para medios comunitarios y del tercer sector. Como punto de partida, pues bueno, ¿no? Surgía la reflexión de que el derecho que tenemos las personas a producir nuestra información ha tendido a ser suplantado por el derecho a que nos tengan informadas, ¿no? Y eso también entronca con una cuestión material, ¿no? Porque vemos que la libertad de expresión se puede quedar corta si solo unos pocos actores tienen la capacidad para hacerse escuchar, ¿no? Y en este panorama surge la idea de la noción del derecho a comunicar, enfatizando el derecho de la ciudadanía a producir y a difundir su información. Es un derecho que no está reconocido como tal en la ley internacional, pero sí que ha sido promovido por la UNESCO y apela directamente a los medios comunitarios y del tercer sector, porque enfatiza esa dimensión colectiva de la libertad de expresión y además también promueve el tema que nos ocupa en esta mesa, que es la participación de la ciudadanía en la definición de las leyes y de las políticas de comunicación. Y ahí va la primera pregunta general que lanzo. ¿Por qué es importante hoy la participación de actores como los periodistas, como los medios comunitarios en la definición de estas leyes y políticas? No sé si, Cecilia, ¿quieres empezar? No, puede comenzar. ¿Sí? Pues, bueno, quien quiera. Bueno, buenos días. Primero, enhorabuena a la RICAP, por supuesto, por este 10º aniversario. Seguiremos colaborando en lo que podamos. Y, en segundo lugar, gracias por invitarme a esta jornada. ¿Por qué es importante? Para empezar, porque lo dice la ley. La Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue modificada hace 4 años, dice que hay que promover el pluralismo mediante los medios de titularidad pública, comerciales, privados y comunitarios, y que los gobiernos deben garantizar su existencia. Y recuerdo la famosa disposición transitoria tercera,
que dice que deben pedir, que pueden pedir el título habilitante y tal. El problema es que no se lo han dado, o que no han todavía las comunidades autónomas, pero bueno, eso para empezar. Y luego, por lo que decías de producir información propia. El famoso artículo 20 de la Constitución establece, garantiza la libertad de expresión, difundir ideas, tal, referido a los periodistas. Pero el primer punto de ese artículo habla que, garantiza el derecho a difundir pensamientos, ideas, etcétera, por cualquier medio, oral, escrito u otros medios, y ese se refiere a la ciudadanía. Por tanto, ahí está el derecho. Por eso es importante la participación de los medios comunitarios. Además, aparte que la UNESCO lo recomienda, que existan medios comunitarios, además, contribuyen precisamente a que exista ese pluralismo informativo. Y además, se ocupan de unos ámbitos muy concretos, locales o grupos ciudadanos concretos de los que generalmente un medio mayoritario, un medio de comunicación, no se va a ocupar. Es decir, son muchas razones por las que los medios comunitarios deben existir. Bueno, yo en mi caso lo mismo, ¿no? Y además, como me siento en casa, ahora me encuentro incompatibilizado para ejercer la docencia, pero bueno, hoy estoy en mi entorno y, dicho sea de paso, pues más que agradecido a RICAP, no solo por darme la posibilidad de participar hoy en este encuentro, sino por existir RICAP y por su 10º aniversario, ¿no? Yo creo que realidades asociativas, ¿no? E iniciativas que de alguna manera ayudan a dinamizar la sociedad en entornos, en este caso en el entorno universitario, en el entorno comunicacional y sobre todo ligando sociedad, el conjunto de la sociedad con la comunicación, me parece algo realmente loable, ¿no? En relación con la pregunta, y por ir al grano, porque yo soy de la escuela, en este momento esto puede resultar difícil entenderlo, pero yo soy de la escuela Fidel Castro, si me pongo a hablar no paro, y los que me conocen bien pues ya saben tal. Vamos a ver qué le pasa al hermano de Fidel, ¿no? En los próximos días o semanas, ¿no? Bueno, ya veremos. Dicho esto, ¿no? En tono de broma. A ver, como decía Agustín, el artículo 20 de la Constitución, yo creo que el constituyente, cuando redacta el artículo 20 de la Constitución, no sé si de forma plenamente consciente nos dio una herramienta fundamental, ¿no? Nos dio un arma del futuro, si me permitís la expresión. El artículo 20 de la Constitución española, que recoge el conjunto de derechos y libertades de comunicación pública, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, la libertad de docencia, el poder expresarse, y yo creo que por eso durante casi 30 años he ejercido la docencia como asociado, además voluntariamente como asociado, porque siempre pensé que había que actuar en otros ámbitos y que hay otros ámbitos, sobre todo en el ámbito institucional, donde hay que incidir y pelear en el día a día, pero siempre me he mantenido en el ámbito de la docencia. Es uno de los entornos que el artículo 20 de la Constitución española recoge. Y hay algo que a mí me parece fundamental en este momento, ¿no? Más allá de las declaraciones y las premisas de la UNESCO, ¿no? El origen del concepto de tercer sector, ¿no? Las tres grandes patas, ¿no? De la comunicación en el sector privado, el sector público y los medios comunitarios. Yo creo que hay algo que es clave, ¿no? Y que a nadie se le escapa. Y permitidme la licencia, pero bueno, como vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un organismo que agrupa tanto el ámbito de la regulación, supervisión ex post, ¿no? La aplicación del derecho de la competencia, regulamos, que es la sala que yo presido, regulamos sectores como la energía, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, el ferroviario, el sector postal y el audiovisual, por ejemplo, ¿no? Y aspiramos, o se aspira, a que también acojamos las competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, la DSA, la Digital Services Act y la ENFA, ¿no? Y la European Media Freedom Act. Entonces, en este contexto y desde esta perspectiva, si miramos un sector como es el sector de la comunicación, lo podríamos llamar un mercado, pero bueno, vamos a llamarlo sector, el sector de la comunicación, yo creo que no nos podemos engañar. El sector de la comunicación está no preñado, está absolutamente contaminado de lo que en el ámbito de la universidad llamamos la preagenda informativa. La preagenda informativa lo contamina y lo cubre absolutamente todo.
el conjunto de los medios de comunicación, los grandes grupos de comunicación y los medios de comunicación individualmente vistos dependen no solo de quiénes son sus accionistas, de quiénes son sus propietarios, informan o no informan en función de quién tiene la propiedad, quién tiene la titularidad, quién está detrás de cada medio. Por eso es tan importante la ENFA y la importancia de que la ENFA se incorpore de forma efectiva en nuestro país. Ahora mismo solo hay 2 Estados miembros de la Unión Europea sin incorporar la ENFA, la República Checa y el Reino de España. Los 2 únicos. O sea, estamos en... Y lo mismo con la DSA, con la Digital Service Act. Entonces, estamos en una situación grave, pero también, si esto de alguna manera lo trasladamos al ámbito de lo público y bueno, por el mayor o menor esfuerzo, ¿no?, dependiendo de los medios públicos que se hagan por mantener su independencia, el poder hacer frente, ¿no?, a las agresiones que se puede recibir, incluso desde comisiones de investigación del Senado, ¿no?, como la que ha sufrido, por ejemplo, France Televisions, ¿no?, también en Francia. O sea, no estamos ante una operación de acoso hacia el servicio público solo en España. O sea, esto lo estamos viviendo a nivel, en el contexto europeo. En lo que se refiere a los medios comunitarios, esa tercera pata, ¿no?, del ecosistema mediático es y resulta cada vez más importante. Pero yo no quiero caer en la depresión ni tener una perspectiva pesimista, todo lo contrario, pero hay algo que es clave. Los medios comunitarios, la posibilidad de que la sociedad civil se pueda organizar y que pueda generar mecanismos de comunicación alternativos a lo que está de alguna manera controlado o por los accionistas o por los anunciantes, y que entre accionistas propietarios y anunciantes que financian el sector nos encontramos con una preagenda que termina de alguna manera definiendo la información que se traslada a la ciudadanía y a partir de ahí las fórmulas a través de las cuales se configura la opinión pública, la opinión social, la opinión política, ¿no? Y por lo tanto yo creo que cada vez más, a pesar de los desastres y de las malas experiencias que arrastramos durante estos últimos años, cada vez más los medios comunitarios y el tercer sector incorporan una importancia cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar más, o sea que hablamos... ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? Bueno, pues a ver, intentando ser sintético, porque como bien ha dicho Nuria, yo soy historiador y estoy aquí porque las buenas gentes de la URCM tuvieron la desgraciada idea hace 2 años de nombrarme presidente de la entidad. Yo no tengo mucha idea de esto, o sea, puedo hablar, y lamento hacer este spoiler, pero sustituiré mi falta de conocimiento con mi simpatía y desparpajo natural. Pero bueno, como activista de los medios comunitarios, pues yo entiendo que es necesario que estemos ¿no?, en este tema de la negociación y la redacción de la regulación, principalmente porque creo que si no estamos, tienden a olvidarnos. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Creo que tenemos que estar, porque si no, no vamos a aparecer. Y si aparecemos, pues será después de mucho esfuerzo y regularmente. Entonces también creo que el hecho de estar y que se nos reconozca como agentes que participan de nuestro ecosistema mediático ya como algo normal, que son muchos años, que tampoco, ¿no? O sea, que decir, ya está, demos ese pasito. Pues creo que va a ayudar, ¿no?, a que esas políticas sean menos excluyentes y, en consecuencia, antidemocráticas. ¿Y por qué creo que el hecho de que no estemos hace que la regulación y la legislación sea antidemocrática? Porque al final el artículo 20, si no recuerdo mal, porque yo tengo muy mala memoria, habla también del derecho de acceso, ¿no?, a los medios de comunicación social. Y así, parafraseando a Spivak, por hacerme el inteligente, aunque nunca conseguí entender lo que decía el libro ese, ¿no?, ¿puede hablar el subalterno? Sí, desde hace 4 décadas a través de las emisoras libres y comunitarias, con lo cual excluir a este tipo de elementos de las entidades, ¿no?, donde se regula, en el fondo es excluir a la ciudadanía de facto, y entiendo que eso pues viene a vulnerar derechos fundamentales y a hacer que el Reino de España pues sea un país un poquito peor de lo que es, ¿no? Entonces creo que es interesante que estemos por todo este tipo de cuestiones. No aporta absolutamente nada desde el punto de vista jurídico lo que acabo de decir, pero creo que es muy necesario, muy bonito. ¿No? O sea, hay que reforzar las cuestiones más pragmáticas. No sé si Cecilia quiere agregar alguna cosa o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, me gustaría. Hola. Hola, adelante, Cecilia. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y felicidades por la existencia de RICAP en estos 10 años. Gracias, Cecilia. Sobre la participación de los medios comunitarios en la definición de las políticas públicas,
yo creo que es muy importante, como dijo mi colega, para mostrar que existen, en primer lugar, senão serão mesmo olvidados. E depois, porque conhecem bem as necessidades e os limites, e deste modo podem sugerir inclusões, colocar suas reivindicações. E também por la representatividade, não? Que conseguem dialogar com mais assertividade com deputados e outros setores civis e poderes governamentais, né, para reivindicar câmbios em leis ou para incluir, né, o setor comunitário em as leis que vão a ser criadas. Pero é importante que estejam organizados, não? Porque se as rádios comunitárias e o terceiro setor não estão organizados, a participação individual conta pouco. Em Brasil, temos uma experiência muito importante do Foro Nacional por la Democratização da Comunicação, que foi criado em los 80 e sigue ativo e estruturado em las províncias. Com este foro tem o papel de denunciar a concentração de los medios e também as violações de la liberdade de expressão, pero participou muito ativamente também em la definição de las políticas públicas. Em los 80, com o fim da ditadura militar, em Brasil se formou a Assembleia Nacional Constituinte para cambio da Constituição, e por intermédio de este foro e de los demás organismos da sociedade civil, se conseguiu colocar um capítulo específico sobre a comunicação em la Constituição. E o foro também hizo história em participar da luta política por la criação da lei de las rádios comunitárias e também por la lei de la inclusão de canais comunitários em la lei de televisão por cable. E temos também um movimento nacional de radiodifusão comunitária, por intermédio de uma associação nacional e também associações provinciais que lutam por cambios em la lei e também por melhorar todo o sistema comunitário, incluso quando chega a rádio digital, né, se acompanhou todo esse debate. E temos também uma associação de televisão comunitária, a partir da lei que criou os canais comunitários em la televisão por cabo, que também hace lutas para melhorar a política para os medios comunitários em general. Gracias, Cecilia. También una pregunta para ti, Cecilia, y para Ángel, retomando el derecho a comunicar. ¿Cuál creéis que debería ser el rol de los diferentes estamentos de gobierno para promocionar este derecho, ¿no? ¿Qué se puede hacer a escala local, a escala autonómica o, en el caso de Brasil, los estados federados? Por intermédio de leis e também, de meu ponto de vista, por iniciativas incorrentes à sociedade civil. Há que ter desobediência civil contra o uso de los espectros quando não há uma política ou leis que permitem o uso por los setores comunitários del espectro de radio, televisión y así va. No, yo creo que una de las cosas, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Una de las cosas positivas de nuestro país, de España, es que desde la perspectiva constitucional las competencias en materia de medios de comunicación social, como todos sabéis, están repartidas, están compartidas, ¿no? Por el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? El Estado es competente en el ámbito de las emisiones de cobertura estatal o superiores a una comunidad autónoma, las comunidades autónomas para los ámbitos de sus respectivos territorios o inferiores, y a partir de ahí
se genera una dinámica de cierto acercamiento normativo, formalmente, o que debiera de ser un cierto acercamiento normativo a los entornos más locales, ¿no? Dicho esto, la realidad ha sido y es una muy distinta. Con la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010, que de alguna manera supone un antes y un después en la regulación del sector de la comunicación en nuestro país, se consiguió el introducir en el artículo 32 de la Ley General de Comunicación Audiovisual el reconocimiento de los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. Y se los reconoció legalmente. O sea, el único precedente que teníamos era la Ley del 95 de las televisiones locales por ondas terrestres, ¿no? Bueno, y sobre todo orientadas al ámbito de lo público y las televisiones locales públicas, porque pensamos sobre todo en las públicas. Por lo tanto, ¿con qué nos hemos encontrado en la realidad? Con que tenemos una ley ya desde el 2010, luego ya la ley vigente que comentaba Agustín, ¿no? La Ley 13 del 22, ¿no? La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que también sigue reconociendo los medios comunitarios sin ánimo de lucro en el ámbito televisivo, artículo 49, o en el ámbito de la radio, el artículo 81, pero lo que decía Romanones, ¿no? Hagan ustedes las leyes, déjenme a mí los reglamentos. O sea, no nos sirven de nada estas menciones legislativas, no nos sirve de nada el que se reconozca legalmente los medios comunitarios si no disponemos de los reglamentos técnicos que asignen, que aseguren la posibilidad de acceso de los medios comunitarios al espectro radioeléctrico. No tenemos plan técnico de radio donde se reserve espacio radioeléctrico a las radios comunitarias y lo mismo en el ámbito de la televisión. Con lo cual tenemos un auténtico, no cuello de botella, tenemos un auténtico estrangulamiento que ha impedido, fijaros, desde 2010 legalmente hasta el día de hoy, 2026, que ha impedido el desarrollo efectivo de los medios comunitarios. Con lo cual yo creo que ahí hay un reto, una demanda que hay que plantear, y es la exigencia del desarrollo reglamentario de la legislación vigente, el abrir el espacio, el espectro radioeléctrico, que es dominio público, o sea, que es del conjunto de la sociedad, el abrir este dominio público radioeléctrico a los medios comunitarios y a partir de ahí generar un entorno de estabilidad, seguridad jurídica para poder prestar los servicios, ¿no? Por lo tanto, administración local, ámbitos locales, pero sobre todo comunidades autónomas y administración central, y en lo que le toca, en lo que me toca en lo personal, ¿no? Como regulador, yo creo que debiéramos de hacer un ejercicio conjunto y probablemente, pues, no sé, la misma RICAP, la REN, pudieran impulsar algún tipo de iniciativa, incluso ante la CNMC, ¿no? Planteando en el esfuerzo de generar un entorno de mayor pluralidad en el ecosistema mediático, la importancia de promover el desarrollo reglamentario que reconozca la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico, que hasta el día de hoy está vetado para los medios comunitarios, independientemente de lo que diga la ley. Sí, comentaba el tema local porque es el más cercano a las iniciativas de comunicación. De hecho, en ciudades como Barcelona incluso se llegó a plantear en algún momento algún tipo de antena de gestión público-comunitaria, pero aquí estaba el tema de las competencias y bueno, creo que el entorno municipal, ahí habría que ver qué papel podría jugar, porque a veces la interlocución con instancias más autonómicas queda lejana, ¿no? Para la ciudadanía. Comentabas, Ángel, ¿no? Las tres patas de los sistemas mediáticos, ¿no? La noción del tercer sector de la comunicación empezó a consolidarse en la década de los 2000, ¿no? Para visibilizar estos tres pilares de los sistemas mediáticos. Yo quería preguntaros hasta qué punto, sobre todo pensando en Ángel y Cecilia, ¿no? Los reguladores de España y Brasil, ¿hasta qué punto ya tienen incorporada la noción del tercer sector? Y también, ¿cuál es la percepción de las radios comunitarias, ¿no? ¿Consideráis que estáis normalizadas con vuestra presencia en la regulación española? Bueno, es que no quiero repetirme como el ajo, ¿no? Podemos ser sintéticos, sí. Sí, no, pero siendo muy sintéticos. Para no engañarnos, yo creo que como regulador y como administración tenemos una asignatura pendiente. El día a día nos come
y si no hay presión, no hay acción, no hay reacción. Entonces, yo en estos casos, y yo se lo digo a todo el mundo con el que tengo una cierta confianza, y aprovechando que aquí no nos oye nadie, independientemente de que esto esté por streaming, y nos estarán grabando, seguro que en algún sitio, o en muchos sitios, yo creo que es importante que se presione, o sea, que nos utilicéis, no voy a decir que me utilicéis, que nos utilicéis. Tenemos herramientas. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como regulador independiente al día de hoy en el ámbito del audiovisual, todavía no de los medios, no hemos incorporado todavía la ENFA. Yo creo que es importante que se utilicen estas herramientas, ¿no? Y que se presione en el sentido de demandar el que se articulen los mecanismos desde la Administración para hacer realidad lo que está escrito y publicado en el Boletín Oficial del Estado y exigir que se desarrolle reglamentariamente, lo que ya tenemos hoy en el BOE. Entonces, yo creo que en ese sentido a veces no utilizamos todas las herramientas que pudiéramos, y yo creo que en este caso, como decía Gramsci, ¿no? Sin organización no viven las ideas. Tenemos organizaciones mayores, menores, con mayor o menor capacidad, pero en lo poco que esté organizada la sociedad civil y en este ámbito de los medios comunitarios, yo sí que os animaría, y bueno, y puedo poner a Agustín de ejemplo. Yo creo que el aprovechar herramientas como la CNMC para apalancarse, ¿no? E intentar mover las cosas es una posibilidad que no debierais de desdeñar, ¿no? El presionar, ¿no? Provocar una reacción por parte de la Administración, porque son tantos los problemas que hay todos los días que o se introduce en el menú o no se digiere. Tomamos nota. Sí, yo ahí querría decir, o sea, quiero decir, no, creo que hay que poner en valor que el movimiento de la comunicación comunitaria demanda hasta tal punto que, si no recuerdo mal, hemos demandado o hemos llevado a juicio al Estado español en algún momento. O sea, quiero decir, son muchos años haciendo presión y movilizándonos, y esa demanda está ahí y quien la tiene que conocer la conoce. Entonces, el reconocimiento está muy bien, pero también tiene que llegar un momento en el que, como movimiento social organizado, tenemos que darnos cuenta de que quien tiene que ejecutar las normas no las está ejecutando. Yo recuerdo con mucho cariño, hace un par de años, invita a la red de medios comunitarios un diputado de uno de los partidos que está en el gobierno más progresista de la historia de nuestro país, para hablar del mal momento que está viviendo la esfera pública, ¿no? Invita a la red de medios comunitarios, por una carambola del destino me toca ir a mí a hablar a esa mesa. Y bueno, y la cuestión es, ¿qué queréis que hagamos? ¿Cómo que queréis que hagamos? No. O sea, quiero decir, habéis aprobado una ley, hacedla cumplir, desarrollad el reglamento. O sea, nuestras demandas ya están ahí, las conocéis, porque la ley se aprueba con un gran trabajo por detrás de la red de medios comunitarios, contactando con un montón de grupos parlamentarios. Entonces, yo creo que llega un momento ya que esto estamos hablando de una cuestión de voluntad política por parte de la gente que tiene que desarrollar los reglamentos y hacer cumplir la ley. Nosotros ya no podemos llamar a más puertas, algunas se nos ocurrirá. Llevamos al Gobierno de España a Estrasburgo, donde esté aquello de los derechos fundamentales. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer como Salvador Picarol y encadenarnos a una farola, pero que tenemos muchas cosas que hacer y luego hay que comer también. Entonces, yo creo que aquí ya es una cuestión de, o sea, las demandas se han hecho llegar a donde tenían que hacerse llegar. Entonces, el reconocimiento está bien, pero o se ejecuta y esto se saca adelante, o se va a cerrar la ventana de oportunidad que se había abierto y España va a seguir vulnerando derechos fundamentales. Pues esto es de lo que estamos hablando, el reconocimiento de derechos fundamentales a través de la participación y la existencia de los medios comunitarios. Entonces, no sé. Ya. Y el tema de los reglamentos es un tema también clave, porque lo que nos hemos encontrado, por un lado, es que suelen restringir mucho. Hay un desnivel entre lo que la ley defiende y luego los reglamentos lo que imponen. Aquí ha habido también mucha polémica. También nos hemos encontrado que a veces la persona que desarrolla los reglamentos no tiene conocimientos de la comunicación comunitaria
y lo que hacen es copiar, pegar los reglamentos de una tele municipal o de una radio municipal al sector comunitario, que no tiene una capacidad para unas rutinas de producción o unos requerimientos como puede tener una televisión pública municipal, ¿no? Entonces yo creo que también hay un punto de el conocimiento del tercer sector por parte de quien está desarrollando estos reglamentos. Y yo quería aprovechar la presencia de Sicilia, ¿no? Y que en Brasil está este foro nacional que han desarrollado también normativa, y quisiera preguntarte, Cecilia, ¿cómo está el panorama en Brasil? Si crees que la noción del tercer sector o medios comunitarios está integrada, si crees que los reglamentos se ajustan a la naturaleza de esas experiencias. En el organismo de radio y televisión no hay la participación del tercer sector. Es un organismo creado por es un organismo público, pero es dirigido por un consejo de personas indicadas por el presidente de la República, y no hay previsión legal de representación del tercer sector. Pero existe una prescripción legal para participación del tercer sector en el organismo, que tiene atribuciones de establecer directrices al uso y desarrollo de Internet. Pero hablaré de eso un poco más adelante. Muy bien, pues ahora Agustín y José Emilio, quisiera preguntaros, ¿no? Habéis mencionado la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios. Esta ley, una de sus novedades es que establece mecanismos de gobernanza, ¿sí? Es una oportunidad también, hay que apropiarnos de esta ley para crear estos mecanismos de coordinación entre los diferentes actores, y quería preguntaros a los dos qué canales de participación podrían beneficiar a la FESC, a los medios comunitarios en este escenario, ¿no? de gobernanza. A ver, bueno, supongo que hay gente que no sabe lo que es el Reglamento Europeo, porque no sois a lo mejor del sector del periodismo y la comunicación. Es un acta del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, y por tanto es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea. Ya ha dicho Ángel que en España y en la República Checa no se ha aplicado, en otros países va con retraso, pero han hecho algo. Vamos a ver, ahora mismo la única participación que hay es la consulta pública, lanza el Gobierno cuando prepara un anteproyecto de ley, lo único. En el caso del Reglamento Europeo establece una serie de obligaciones que nosotros consideramos, me refiero a la Federación de Sindicatos Periodistas y otras organizaciones, muy importante, porque coincide exactamente con lo que venimos pidiendo desde que constituimos la Federación hace 27 años, 25. Que se vigile la concentración de los medios, porque afecta al pluralismo informativo. Que se conozca con absoluta transparencia quién es la propiedad de cada medio. Amber Capital, propiedad del Grupo Prisa, pero ¿quién es Amber Capital? ¿Qué hay detrás? U otros medios, vamos, una editorial o lo que sea. Que la publicidad institucional se reparta con absoluta justicia, tal, y no como ahora, que sirve para que los organismos autonómicos, los gobiernos, pues favorezcan medios afines, y a veces también el nacional, etcétera, etcétera. Entonces nos parece muy importante. ¿Cómo no nos beneficiaría a nosotros? Beneficiaría a la sociedad. Entonces lo que pedimos desde el primer momento es que se aplique ya. Este acta se aprobó en 2024, tenía que estar en vigor desde el 8 de agosto pasado, salvo un artículo. En España decidió que la CNMC sea la autoridad reguladora. Luego hay un Consejo Europeo, que el primer año lo presidió un consejero de la CNMC de España. Cuando el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre del año pasado, presentó el famoso Plan de Acción por la Democracia, después de los 5 días que tuvo de reflexión y estas cosas, ahí incluía muchos aspectos de la ENFA, si lo en inglés, del Reglamento Europeo, para entendernos. Pero hasta ahora no han hecho nada. Nosotros desde el principio pedimos que contaran con nosotros, con las organizaciones de periodistas y de profesionales de la comunicación, trabajadores, para implementarla, porque sería más realista y respondería realmente a los problemas y a lo que pedimos. Después tuvimos una reunión, la pedimos, me pidieron a mí que lo hiciera, con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que fue muy importante cuando lo aprobó el Parlamento Europeo, porque él era eurodiputado e intervino directamente. Nosotros participamos en la tramitación, alguna reunión en Bruselas y en Madrid, en el Parlamento Europeo y tal, pero vamos. Nos dijo que había una comisión interministerial de 5 ministerios que cuando hubiese alguna iniciativa nos llamarían para contar con nosotros,
Esto fue, si no recuerdo mal, en febrero del año pasado y no ha habido nada. Después nos reunimos una vez con una asesora suya, directísimamente, que nos llamó, todavía no había avance. Yo le he preguntado, yo suelo estar en el Congreso, le he preguntado alguna vez, no, todavía no hay nada y tal, entonces estamos esperando. Es decir, ahora mismo no hay nada, pero será una norma muy importante, insisto, no para nosotros, sino para la ciudadanía, porque podréis conocer pues cuánto dinero se lleva en la Comunidad de Madrid, el diario La Razón, por ejemplo, por citar alguno, o El Mundo, o El País, del Gobierno regional, en publicidad institucional, o algún chiringuito, me refiero a medios de comunicación, que lo leen 3 y el portero, y que resulta que reciben un dineral en publicidad institucional. O en Cataluña, la Generalitat de Cataluña, sobre todo en la época anterior, pero ahora también, cifras exageradas de publicidad institucional. Bueno, pues se conocía exactamente. Y luego la CNMC, llevamos pidiendo la tira de tiempo que el Gobierno le dé las competencias, o sea, los medios materiales y humanos que necesita. Ángel eso lo puede explicar mejor que yo. Le han atribuido las competencias para ser la autoridad reguladora de la Directiva Digital y del Reglamento Europeo. Pero como no dan los medios, dice, os supera el trabajo. Es que hay un montón de cosas que la CNMC tiene atribuidas, pero que no tiene medios suficientes para hacerlo. Pues yo diría que, o sea, con la pregunta era, ¿no? Canales de participación, Sí, bueno, o sea, aprovechando este claro, entorno, ¿no? de pues, la gobernanza nosotros, de los medios con que sería nos pregunten, yo creo que, o sea, con que cada vez que se aplique o se cambie la normativa que tenga que ver con la comunicación, se nos considere un interlocutor legítimo y se nos pregunte, tener esa posibilidad, ya sería un avance con respecto a la posición en la que estamos. Entonces, la verdad es que pedimos poco. ¿Lo ves factible, Ángel? A ver, complementando lo que comenta Agustín, porque además Agustín y la Federación de Sindicatos de Periodistas han trabajado de forma muy activa en este tema, el Gobierno a la vista de la aprobación y entrada en vigor, ¿no? Y la obligación de entrada en vigor efectiva de los reglamentos de servicios digitales y de la ENFA y de la European Media Freedom Act, el Gobierno terminó presentando un proyecto de ley que se conoce, el rubro, el título del proyecto de ley es Proyecto de Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática de Servicios Digitales y Medios de Comunicación, por los que se incorpora de forma efectiva al ordenamiento jurídico interno español tanto la DSA como la ENFA. Este proyecto de ley, que para mí es clave desde un punto de vista, además de escudo democrático en el ámbito de medios de comunicación, este proyecto de ley que está presentado, está en las Cortes, está bloqueado. Está bloqueado, no avanza. Está bloqueado, o sea, ya depende de la decisión de la Mesa y Junta de Portavoces del Congreso el ponerlo en marcha o no para que los grupos parlamentarios de una vez por todas presenten sus enmiendas, se constituya la ponencia y se apruebe. Y si hubiera voluntad política mayoritaria, porque esto es importante, si hubiera una voluntad política mayoritaria a nivel parlamentario, porque exige de mayorías parlamentarias, este proyecto de ley pudiera estar en el BOE entre octubre y noviembre. Ya como ley. Pero está bloqueado a nivel parlamentario. Y básicamente el proyecto de ley lo que hace es incorporar todas las competencias en materia de servicios digitales, esto es, el desarrollo de las herramientas para la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a las grandes plataformas, por un lado, servicios digitales, y en el ámbito de medios, como comentaba Agustín, algo tan importante, tan relevante, es que es tan de cajón que parece mentira que no dispongamos de ello. Pues que tengamos un registro, que podamos disponer, como dice la ENFA, una base de datos, a mí me da igual cómo la llamamos, base de datos, punto de caja donde poner la información o registro, lo que crea es el registro donde deben de inscribirse todos los medios de comunicación para a partir de ahí poder conocer la titularidad. ¿Quién está detrás de los medios? Que, como decía Agustín, en muchos casos no lo conocemos. Una vez que tenemos los medios identificados y sabemos quién está detrás, saber cuáles sus niveles de audiencia, su repercusión real social, cuáles son sus tiradas, tiradas, audiencias, seguidores, según el caso del tipo de medio, ¿no? A partir de ahí, el poder determinar y aplicar toda la normativa en materia de publicidad institucional. Y que no nos encontremos con realidades como las que comentaba también Agustín, de medios artificiales que están dopados por fondos públicos pues para financiar, pues no sé, que se me ocurre, el primero que se me viene a la cabeza, y tal, un tal Vito Quiles o lo que sea, ¿no? Y de pronto te encuentras o entras en determinados sitios web de medios o de pseudomedios de comunicación, y permitírmelo porque son pseudomedios de comunicación que
que sobreviven gracias a que única y exclusivamente reciben publicidad institucional de determinadas comunidades autónomas o de determinados ayuntamientos, aun no teniendo audiencias, ¿no? Y a partir de aquí, toda esa sucesión, ¿no?, de elementos, datos, que son imprescindibles para generar un ecosistema o un entorno mediático sano, democrático, fiscalizable. Porque si no, bueno, pues vivimos en la práctica, en la realidad que de alguna manera vivimos ahora, ¿no?, que es de ley de la selva, y por lo tanto, ley de la selva es sinónimo de desprotección de derechos ciudadanos, ¿no? Por añadir, en esto influye muchísimo, lógicamente, la situación del Parlamento español ahora mismo. Es decir, el Gobierno necesita una serie de apoyos, hay un partido de la oposición que quiere gobernar, que es el PP, que se dedica exclusivamente a decir que el presidente del Gobierno tiene que dimitir, y hay otra serie de socios, como Jung y etcétera, que sí, pero no. Es decir, entonces, este proyecto, como otros muchos, está paralizado. Sabéis que cada semana se amplía el periodo de enmiendas, no sé si ni siquiera estará el periodo de enmiendas, no lo he mirado, ¿no? Lo van ampliando. Y puede estar, pues, 40 semanas o 25 o 200, simplemente automáticamente ampliando tal. Entráis en la web, que eso es totalmente transparente, ahí sí que sí, y veréis, periodo ampliado, semana a semana. Entonces, bueno, desde luego no se va a aprobar ni loco esta legislatura. Ejemplos, y termino ya, de financiación de medios que no son medios. Castilla-La Mancha, por ejemplo. Conozco algún medio que es un periodista que montó una web, que más o menos tal, tiene a una persona que se dedica a publicar todos los comunicados del Gobierno regional. Esto pasa en otras comunidades también, exclusivamente. Mi sobrina es delegada de Castilla-La Mancha DF y un día le digo, oye, este medio es cliente vuestro, y a publicar textualmente los teletipos que le parece de la agencia y los comunicados oficiales de la Junta. No van a ruedas de prensa, no investigan, no hacen nada de periodismo, pero con una persona que a lo mejor ni está en plantilla. Hay un director que tal, y a lo mejor ni está en plantilla el periodista que lo está haciendo, o dos, reciben publicidad institucional, pues como un medio que tiene 10 personas en plantilla, tranquilamente. Y esto pasa en muchas comunidades, y a nivel municipal igual. Y a nivel estatal ya he citado algún ejemplo, pero se puede hablar de muchos. Esto me lleva a la innovación social, porque justamente muchos medios cooperativos y muchos medios libres llevan ya años aplicando la transparencia que ahora se pide a los medios privados, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, desde hace, creo que son 4 años, está la campaña Enseña el Corazón, donde entidades sociales se explican quiénes son, ¿no? Y aquí entran medios de comunicación, ¿no? Es un ejemplo muy básico de cómo el tejido social siempre va por delante y la regulación siempre llega muy tarde, ¿no? 30 segundos. En medios tradicionales eso lo hace solamente, ahora mismo aquí, Infolibre y el diario.es. Son los que dan todo tipo de datos, nada más. Pues en el web de Radios Libres, si entráis, o periódicos como El Viejo Topo, veréis que tienen este compromiso ético, ¿no?, desde hace ya bastantes años. También, para ir terminando, ¿no?, esto nos lleva a la cuestión, ¿no?, mencionabais el tema de las ayudas públicas, ¿no?, y los condicionantes que estas pueden conllevar. Pregunta general para Cecilia y los aquí presentes. ¿Qué mecanismos de apoyo serían óptimos para fortalecer la función democrática del tercer sector de la comunicación, preservando su independencia, y también de los periodistas? ¿Cómo garantizar esta independencia de periodistas y de medios comunitarios y al mismo tiempo dar un apoyo a su función democrática? Bueno, lo primero, en el caso de los medios comunitarios, la primera manera de ayudarles es reconociéndolos y dándoles el título habilitante, eso para empezar, o sea, cumpliendo la ley. Y luego, bueno, los medios comunitarios, aquí hay gente que, por ejemplo, compañeros que pueden hablar mejor de ello. Nosotros desde el principio hemos defendido los medios comunitarios desde que existimos como sindicatos y como federación, y siempre se ha debatido si deben o no llevar publicidad. Nosotros en algún congreso hemos dedicado una parte del congreso de la federación a los medios comunitarios, con alguna persona que no está aquí, creo que una tal María Limón, puede ser. Bueno, sí. Y nosotros defendíamos que la publicidad institucional debía llegar a los medios comunitarios, desde siempre. Yo no estoy al cabo de la calle de las novedades, pero creo que no tenéis nada de publicidad. Sería una manera de ayudarles. Y luego ya los medios decidirían qué tipo de publicidad pueden, a lo mejor, publicar o no, pero al menos la publicidad institucional, pues que la tengan. Es decir, eso es cumplir la ley, cumplir las recomendaciones de la UNESCO y de la Constitución española, que deben existir y que hay que garantizar que se financien correctamente. Muy bien. No sé si Cecilia quieres agregar alguna cuestión.
Sim, sobre mecanismos de apoio, eu diria que é necessário fazer conselhos representativos de los distintos sectores para acompanhar a implementação de las políticas e também por intermédio de conselhos públicos de vigilância com representação de organizações civis locais. Creio que seria importante participar desses aspectos em las políticas públicas. Depois, sobre governança, não sei se há outra pergunta, me gostaria de falar pouquinho. Adelante, adelante, Cecilia. Vou juntar a pergunta general com a específica para dizer que implicar o terceiro setor em la toma de decisões seria necessário pensar em uma perfeita preparação técnica e política de los actores de la sociedade civil, como associações, conselhos, para poderem participar, né, de órgãos de gestão coletiva para assuntos de los medios e de la internet, incluso, assim como para poder exercer pressão competente sobre os organismos, parlamento, governos, né, para que se efetive realmente políticas e leis favoráveis à participação civil. Temos um exemplo interessante nesse sentido, que é do Comitê Gestor de Internet, criado em 2003 por uma lei que resultou de uma conquista da sociedade civil. Sua composição tem uma representação muito interessante. É composto por setor governamental, com 9 pessoas, o setor empresarial, com 4 pessoas, o terceiro setor, com 4, universidades, com 3, notório saber em assuntos de internet, uma pessoa. Então, se pode perceber que o setor empresarial e o terceiro setor têm o mesmo número de representações. Este comitê gestor tem muitas atribuições e, entre elas, a promoção de estudos, debates, investigações, desenvolvimento sobre desenvolvimento de internet e sua disseminação em todo o território nacional. Pero contribuiu muito em la redação da lei recente de 2025 sobre a proteção de niños e adolescentes em ambientes online, que é uma lei muito importante que atualizou um estatuto de criança e adolescente que tínhamos no Brasil há anos e agora faz esse passo para a questão de internet. Agora se debate nesse nível como fazer a implementação da lei de forma efetiva, pois que o tema exige mais que soluções técnicas e regras. Então, se discute a necessidade de construir uma cultura digital com responsabilidade compartida, segurança e educação crítica. Creo que é importante, e também nesse nível de conselho de comitê gestor, se hace um debate grande agora sobre a necessidade de regulação da inteligência artificial e de reformas digitais associadas à soberania nacional, tema que é discutido junto com parlamentares, deputados e senadores, pero encontra resistência muito fortes, dado a pressão de lobby de las big techs, pero é um mecanismo interessante da sociedade civil para avançar, né, em
el sentido de interés público en esa perspectiva de medios de Internet e inteligencia artificial. Gracias, Cecilia. Pues nos quedamos con la idea de un comité gestor que vele por la implementación de las nuevas regulaciones europeas en España. No sé si lo veis factible, pero sería muy deseable inspirarnos en este comité que tenemos en Brasil. Creo que se cumpliría con el espíritu de los mecanismos de gobernanza que establece la nueva ley. No sé si hay alguna pregunta del público. A mí me gustaría acabar con el colofón de... Bueno, también se está promoviendo la corregulación, ya no nos ha dado tiempo de hablar de este tema. También tenemos un vacío muy importante informativo a nivel local, que no solo entronca, ¿no?, con la digitalización y la plataformización, sino también con la deuda histórica de conceder licencias de radio y televisión a los medios libres y comunitarios. Yo quería la última pregunta, por favor, respuesta muy sintética, ¿no? ¿Son posibles unos mecanismos de transparencia en la disponibilidad de frecuencias y en la adjudicación de frecuencias? Muy breve. Bueno, en la experiencia del movimiento de la radio comunitaria, yo no sé si esto es un mecanismo de transparencia, pero en el último encuentro de la red de medios conseguimos de una voz autorizada de las altas instancias del Gobierno del Reino de España, que nos vino a decir que no hay espectro. A tomar por culo la bicicleta. No hay espectro. Ya está. A la mierda. Entonces, ni reglamentos, no hay espectro. Entonces, mientras como si no hay espectro, no se desarrolla la ley, no nos normalizan y entonces pues estamos sujetos a que nos cierren por una cosa, nos repriman por la puerta de atrás cortándole la fuente de financiación a las emisoras, como estamos viviendo aquí en la Comunidad de Madrid, etc, etc, etc. Entonces, pues bueno, pues ahí ha acabado la demanda. Eso nos lo dijeron bien claro. Negro sobre blanco no, porque fue online, pero no hay espectro. Así que... ¿El público quiere comentar alguna cuestión? ¿Hay preguntas? Yo querría dar algún dato, ¿no? No hay espectro. El futuro Plan Técnico Nacional de Radio Digital, que ya está en proceso de elaboración, ya está para salir del horno, ya ha pasado todos los trámites a nivel de la Unión Europea, ¿no?, ante la Comisión. En septiembre, octubre, previsiblemente, el nuevo Plan Técnico Nacional de Radio Digital estará publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y a partir de ahí se hará la distribución del espectro radioeléctrico a nivel estatal, a nivel autonómico, reservas a nivel local, desde una perspectiva estatal, de este recurso escaso, ¿no? Bueno, el plan técnico está sin aprobar, pero el DAB+ es una realidad. Voy a ponerlo como ejemplo, esto lo pongo como ejemplo. El DAB+ es una realidad porque desde el año 2021, desde el 21 de diciembre de 2022, con la entrada en vigor de una disposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, todos los vehículos comercializados en la Unión Europea, si llevan una radio incorporada, deben de llevar un sintonizador, deben llevar incorporado DAB+, el sistema DAB+. ¿Sabéis cuántas emisoras de DAB+ hay en Barcelona piratas? Más de 200. En Madrid, más de 200. Emisoras piratas en DAB+. ¿Por qué? Porque hay alguien en el mercado, ¿no?, o algunos en el mercado, que han dicho: tenemos 5 millones de coches con sintonizadores DAB+, tenemos 5 millones de receptores DAB+ disponibles si queremos comercializar, si queremos entrar en el mercado publicitario de radio. Más de 200 emisoras piratas en Madrid, más de 200 emisoras piratas en Barcelona. Y yo lanzo la pregunta: ¿hay espectro? A lo mejor hay que limpiarlo, a lo mejor hay que gestionarlo, a lo mejor hay que ordenarlo. Y lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, y ahí quedó en un cajón en 2012, y bueno, y ahí murió, porque hubo un reglamento, hubo un anteproyecto de reglamento de medios comunitarios por el que se asignaba y se planificaba espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, tanto de televisión como de radio, que es tanto como recuperarlo, adaptarlo, adecuarlo a la realidad actual y a partir de ahí generar los espacios. El espacio existe, el espectro no se estira, pero es verdad que se puede, si hay voluntad política, se puede ordenar para garantizar la presencia de los medios comunitarios, desde mi modesta opinión. Y segundo,
La corregulación, la autorregulación, la corregulación. Lo quiero decir porque yo creo que es un momento como para anunciarlo. El próximo miércoles, el día 10, se va a firmar el primer acuerdo de corregulación promovido por la CNMC y por la Secretaría de Estado de Servicios Digitales, del Ministerio de Transformación Digital. Hemos puesto en marcha, ha llevado 2 años, se va a firmar el primer acuerdo de corregulación en materia de calificación de programas, de contenidos audiovisuales y sus descriptores, ¿no? Hemos conseguido promover un punto de encuentro en el que van a estar presentes, para que os hagáis una idea, todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, medios tradicionales, de las televisiones tradicionales, las plataformas de vídeo, las plataformas de intercambio de vídeo, los canales de pago, los usuarios de especial relevancia, los youtubers, los influencers, ¿no?, que prestan servicios de comunicación audiovisual, los usuarios, autocontrol, ¿no?, para todo el ámbito de resolución extrajudicial de conflictos y la administración. Promovemos el primer acuerdo de corregulación para todo lo referido a la calificación de contenidos. Esto es la calificación de contenidos por franjas de edad y los descriptores que deberán aparecer en las pantallas de cualquier tamaño, en la pantalla de la televisión, en la pantalla de nuestros móviles, o cuando entremos en una red social, ¿no?, cuando veamos un vídeo de un influencer, de un youtuber, y se firma el próximo miércoles. O sea que la corregulación es factible. ¿Y a qué hora hemos quedado? ¿A qué hora hemos quedado? A partir de las 5 de la tarde. Porque nosotros no nos han llamado. No Es lo tenéis que- licencia. Como Justo no es lo tenéis que licencia, no iba. existís. Justo quería cerrar con esto, ¿no? ¿Cuál podría ser el rol de los medios comunitarios en esta corregulación, ¿no?, que tiende a ser con el mercado normalmente? Entonces, bueno, ¿no?, si desde la CNMC veis, ¿no?, posible, bueno, la idea de este comité gestor sería interesante, avanzar a la corregulación con los medios implicados. No sé si hay alguna pregunta del público porque vamos tardísimo. Isabel Lema, adelante. Bueno, a lo mejor las radios comunitarias no tienen licencia, pero la Red Española de Medios Comunitarios tiene CIF. Es decir, si necesitáis oficialmente, ¿no?, una organización oficial con su CIF y sus cosas, sabéis perfectamente que existe, ¿vale?, desde hace 15 años. Con lo cual, que la no concesión por parte de la Administración, es decir, que el no cumplimiento de las obligaciones de la Administración no sea razón para obviar y excluir a quien ya está discriminado por ejemplo, la SETSI o como se denomine ahora, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel, que hay espectro. Completamente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Que quien tiene que adjudicar ese espectro y hacer una reserva de espectro para los medios comunitarios, que llevamos 40 años haciéndolo, yo aquí ahora no hablo como profesora universitaria, sino como activista que ha llevado a la Xunta de Galicia, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ha ganado. ¿Vale? Pues quien lo debería de hacer, que es la SETSI, acaba de decir, como decía Emilio, acaba de reconocer que a lo mejor no hay espectro, pero sí, qué casualidad, hay una tele nueva. O sea, para nosotros que llevamos 40 años esperando, no. Pero para una tele nueva, venga de donde venga, sí. Entonces creo que por parte del Gobierno, que sé que no le representas en todo caso, pero por parte del Gobierno lo que hay es una actitud absolutamente irresponsable, viendo lo que está ocurriendo alrededor, viendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en Norteamérica, y luego hipócrita. Muy hipócrita. Entonces, en esas conversaciones que posiblemente tú tengas más que nosotros, a que no nos llaman, ¿verdad? A lo mejor pues también sería interesante, y lo vamos a trasladar por escrito, ya que nos has dado la oportunidad, ¿no?, de que presionemos también a la Comisión Nacional. También, lo digo porque ya hemos ido a los tribunales, ya hemos ido al Tribunal Superior de Justicia, ya hemos ido al Tribunal Supremo, ya hemos ido a Europa, ya hemos ido al Defensor del Pueblo. Bueno, pues también a la Comisión, también pues presionaremos para, ya hemos conseguido la alianza de la FEPS desde el primer día y la reconocemos Naciones mucho. Unidas también. Exactamente, pero bueno, también iremos y también les diremos a ver si realmente, pues a lo mejor este tipo de organismos de consulta y regulación, pues sirven para algo, para variar. Gracias.
Yo en este momento lo que puedo decir, y además desde mi rol institucional, ¿no? Como vicepresidente de la CNMC, ¿no? Presidente de la Sala de Supervisión Regulatoria, que somos los competentes en materia audiovisual, me comprometo a que os pongáis formal, institucionalmente en contacto con nosotros y a partir de ahí ponernos a trabajar. Y esto lo planteo como un compromiso personal, porque no sé si ha sido tú misma o alguna otra intervención, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, en última instancia, más allá de lo que digan las normas y el entorno institucional en el que nos encontremos, es una cuestión de compromiso, ¿no? Y bueno, yo en lo que de mí dependa y la posibilidad de lo que yo pueda institucionalmente promover, y en este caso para favorecer, incrementar la diversidad, la pluralidad, ¿no?, del sistema mediático y garantizando la presencia de los medios comunitarios, los que me conocéis sabéis que voy a poner todo mi empeño. Entonces, lo que sí que os pido es, ya no es que les apretéis, apretadme, espero que nos veamos formalmente, puedo garantizaros un café y a partir de ahí ponernos a trabajar, pero vamos, que sepáis que tenéis mi compromiso personal. Pues con una sonrisa de oreja a oreja culminamos esta mesa. Muchas gracias, Cecilia, Agustín, Ángel.